Nutrición en rumiantes, tarea 4, artículo seleccionado, estudiante Astrid Golondrino Piso, tutora Luz Elena Santa Coloma Barón, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Dentro de esta tarea se va a analizar el siguiente artículo: factores que afectan el comportamiento de consumo y selectividad de forrajes en rumia. Introducción. La alimentación es crucial en la producción animal y se debe entender que los factores que influyen en el comportamiento de consumo son esenciales para optimizar la nutrición en los rumiantes. En el presente artículo se analizan diversos factores que están afectando el comportamiento de consumo y selectividad en el forraje. Dentro del artículo se destacan algunos principios claves, uno de ellos es este: fisiología del hambre y la saciedad. La diferencia entre hambre y apetito es en que el apetito permanece cuando el hambre ya está saciada, ya que para satisfacer el hambre se necesita cierta cantidad de alimento ingerido, mientras que para satisfacer el apetito prima la calidad del alimento. Para llegar a la saciedad se activan algunos mecanismos que van desde el consumo del alimento, la digestión y la absorción de nutrientes. La saciedad se alcanza cuando el cerebro recibe señales de exceso de uno o más metabolitos presentes en la sangre en una tasa mayor de la que están siendo removidos, por lo cual su concentración aumenta en la sangre en los rumiantes. La saciedad se desencadena inicialmente por el volumen de la ración, más no por la energía que la misma puede aportar. Es por eso que la liberación de nutrientes depende en gran medida de la población microbiana del rumen, la cual presenta una fase de hiperactividad hacia el final de la comida. Por lo cual en los rumiantes la ingestión de alimentos puede ser definida como un fenómeno de defensa preventivo, siendo la verdadera comida para el rumiante el producto de la rumia de la ingesta. En la siguiente imagen que nos presenta el artículo, figura 1, cascada de la saciedad, vamos a encontrar cómo funciona este sistema entre el hambre y la saciedad y cuál es su inicio. Partimos desde el hambre, aquí vamos a referenciarlo. Desde este inicio del proceso, el sistema nervioso central emite una acción hacia el animal e inicia el proceso de búsqueda de alimento. Después tenemos la fase de consumo. Dentro de la fase de consumo, algunos factores sensoriales como la apariencia, el olor, el sabor y la textura del alimento. Después pasamos al proceso de digestión. Aquí hay una activación de mecanorreceptores y quimiorreceptores en el tracto gastrointestinal. Después pasamos al proceso de metabolismo. Dentro de este proceso hay una transmisión sanguínea, el hígado y el cerebro posterior. Dentro de ese proceso también tenemos la parte de lo que es el almacenamiento. Dentro de ese almacenamiento nosotros vamos a encontrar nutrientes almacenados en los tejidos corporales como el músculo y el tejido adiposo. De esta forma nosotros logramos encontrar que el animal llegue a la saciedad. Se logra el final del proceso cerrando el ciclo de la alimentación. De esta forma hacemos la relación alimento, digestión, nutrientes y terminamos con este almacenamiento, fin de la saciedad. Se destacan 3 elementos claves en el comportamiento de consumo y selectividad de forraje. En su comportamiento encontramos, primero, la importancia del consumo del forraje. Comprender cómo los animales seleccionan sus alimentos es importante para optimizar el uso de los recursos naturales y también aprovechar la diversidad de forrajes disponibles para la alimentación. Seguimos con definición de áreas de consumo. Se tiende a adoptar una definición funcional que sugiere que un área de consumo se puede determinar por las variaciones en las tasas de procesos ecológicos que están directamente relacionados con el comportamiento alimentario. Así lo relaciona en el artículo Bailey y Welling en el artículo de 1999. Después, tercero, tenemos el proceso de selectividad. Para lograr esto, los animales diferencian entre diferentes especies de plantas y partes de las mismas que tienen diferente valor nutricional y múltiples factores que afectan la selectividad. A continuación vamos a hacer
un análisis de los factores principales que afectan el comportamiento de consumo y selectividad de forraje en el presente artículo. Primero, hablaremos de los factores filogenéticos y de experiencias individuales que afectan el consumo y la selectividad de forrajes. Dentro de estos encontramos la especie. Cada herbívoro presenta adaptaciones anatómicas y fisiológicas únicas que influyen en su capacidad para seleccionar y procesar estos alimentos, así lo menciona Schurz en 1993 en el artículo. Estas diferencias se determinan variaciones en el comportamiento de consumo y selectividad entre estas especies. Después tenemos raza. La evolución de cada raza, influenciada por su entorno y tipo de vegetación, afecta su adaptabilidad en las pasturas, lo que a su vez condiciona una capacidad de selección de forrajes. También tenemos el sexo. Las diferencias en requerimientos nutricionales entre machos y hembras, así como algunos factores fisiológicos que se relacionen con la reproducción y el cuidado de las crías, afectan la selectividad y también las áreas de consumo. En el otro ítem de tamaño y peso, vamos a encontrar que estos factores impactan directamente el consumo y la selectividad. A medida que los animales van creciendo y el nivel de consumo aumenta, aunque el ritmo de ingesta puede permanecer en algunos constante. Y seguimos analizando el que referencia a la edad. En bovinos especialmente, el consumo de alimentos tiende a aumentar hasta los 3 años, momento en el cual se estabiliza y eventualmente disminuye. Referente al estado fisiológico, las condiciones como la lactancia o tal vez el crecimiento elevan requerimientos energéticos. Esto influye en la selectividad por forrajes más energéticos en algunas especies. Agrupar animales según sus necesidades nutricionales es una opción que puede ayudar a reducir variaciones en el consumo. Referente a la salud, algunas enfermedades pueden tal vez alterar un poco la percepción del hambre y reducir el consumo. Son condiciones como laceraciones o demás que pueden causar dolor al comer y entonces esto va a afectar en ese análisis o en esa observación del consumo en una especie. Hablando de experiencias previas, las preferencias alimentarias se desarrollan a partir de experiencias, donde los animales pueden evitar ciertos alimentos basándose en alguna reacciones adversas pasadas que pudieron haber tenido dentro de sus dietas alimenticias en las granjas donde se encuentren. También hablamos del tiempo destacado del pastoreo. Las condiciones de las pasturas pueden a veces forzar a los animales y alterar el tiempo que ellos dediquen a pastorear para poder satisfacer sus requerimientos y afectan así su selectividad también. El condicionamiento, que es el último ítems que tenemos aquí dentro de estos factores, resulta que los animales pueden ser condicionados a asociar ciertos estímulos con alimentos, lo que puede ser utilizado para introducir tal vez nuevas plantas en sus dietas, y eso va también referenciado un poco con el manejo que se le den en cada una de las producciones. Dentro del presente artículo también se destacan los factores sociales que afectan el consumo y la selectividad de forrajes. Los animales herbívoros interactúan constantemente con otros individuos de su especie o quizás de otras, y también con humanos. Estas interacciones crean vínculos sociales que influyen en esos comportamientos de consumo y selectividad. Dentro de estos vamos a destacar primero la relación humano-animal. La capacidad del ser humano para modificar los ecosistemas afecta directamente el comportamiento de consumo de los animales. Es por eso que suplementos como sal, melaza o cereales pueden atraer a los animales y aumentan el consumo de forraje en algunas áreas cercanas. Esto lo establece también en el artículo referenciando a Bailey y Willing de 1999. También encontramos el comportamiento aprendido. Los animales jóvenes pueden
aprenden sobre fuentes de alimento como agua y refugios y a través de su madre y otros miembros del grupo. Esta transmisión social de conocimiento es más eficiente que el aprendizaje individual, impactan significativamente en sus patrones de pastoreo en el transcurso de su vida. También hablamos de la densidad animal, la cantidad de animales que se encuentran en una área y la diversidad de especies que influyen en ese comportamiento de consumo. Las especies dominantes pueden a veces restringir el acceso a algunos recursos a los individuos que están algo subordinados y afectan sus subáreas de alimentación. Así lo mencionan en el artículo Searle y Shipley del 2008. También hablamos de las jerarquías sociales. Las jerarquías de dominancia afectan la selectividad y el consumo, ya que los enfrentamientos entre machos, por ejemplo, y el papel de las hembras en el cuidado de las crías puede influir en algunas áreas de consumo y que sean accesibles para los animales que se encuentran involucrados. También resaltamos el comportamiento social de consumo. En manadas de bovinos, sobre todo, se forman grupos más pequeños dirigidos por un animal dominante y que inspeccionan nuevas áreas de consumo, y esto es lo que impactará la eficiencia del forrajeo en estos animales. Vamos a analizar ahora algunos factores de hábitat que afectan el consumo y la selectividad de forraje. Dentro de estos hablamos en primer lugar de la estructura de la pastura. La composición de plantas en una pastura afecta la capacidad de los animales para cosechar y consumir el forraje. Factores a veces como la densidad de las plantas o el tamaño y la relación entre tallo y hoja también impactan el tamaño de bocado, crucial para el consumo. Hablando de la densidad de las plantas, la densidad influye en la selectividad. En gramíneas, el tamaño del bocado es fundamental, mientras que en árboles y arbustos la densidad de hojas y ramas tiene mayor relevancia. Hablando de la facilidad de acceso al forraje, el esfuerzo requerido para obtener el alimento impacta también en la selectividad. Si la recolección es incómoda para el animal, los animales optan por forrajes menos nutritivos. Hablando de la estacionalidad de la producción vegetal, hay algunos cambios estacionales en la disponibilidad de forraje y afectan las decisiones de manejo en el pastoreo, alteran también la capacidad de selectividad de los animales. Las características de las plantas. La composición botánica mixta significa que no todos los forrajes se consumen con la misma intensidad. Las plantas con defensas, como por ejemplo espinas o pubescencias, son menos consumidas. La estructura anatómica de las plantas. Hay algunas adaptaciones, como las espinas o ceras que hablábamos hace un momento, que dificultan el acceso a partes nutritivas y afectan también la selectividad del consumo de los animales. Y en el artículo se trae relación, por ejemplo, como las jirafas y las cabras han desarrollado adaptaciones específicas para poder acceder a este tipo de forrajes. Metabolitos secundarios de las plantas. Estos son compuestos como taninos y alcaloides que pueden hacer que ciertas plantas sean menos palatables, influyendo en la selectividad de los herbívoros. Referente a la palatabilidad, la percepción de la palatabilidad varía según el contexto del individuo y social también de los animales, lo que hace difícil generalizar la aceptabilidad de un forraje entre los animales. Y referenciamos la composición nutricional. Los animales tienden a regular su consumo basado en sus necesidades nutricionales. Es por esto que se guían por experiencias previas sobre qué forrajes satisfacen mejor esos requerimientos. Para concluir esta presentación, referenciamos que este estudio nos dice que el comportamiento de consumo y selectividad en rumiantes va a depender de varios factores, sean como las características del animal, aspectos sociales, los alimentos y el entorno. Cuando se llega a poder comprender cada factor y en cada contexto, esto es muy importante porque se permite optimizar la alimentación y el manejo de los rumiantes. De esta forma poder maximizar esta producción, y es esencial para desarrollar prácticas que se puedan basar en investigaciones sobre consumo de alimento y la selectividad y la eficiencia del uso de los forrajes. De esta forma se podrá mejorar la productividad y también, algo muy importante, la sostenibilidad de los sistemas ganaderos.
Después de analizar y profundizar un poco más en lo que se referencia en este artículo, se pueden generar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se podría mejorar aún más la eficiencia del consumo de forrajes? O tal vez, ¿qué otros factores podrían influir en la selectividad de forrajes? Cuestionamientos que se pueden tal vez ir resolviendo en la medida de que nos enfoquemos en profundizar un poco más en las investigaciones que se hayan hecho o que nosotros podamos iniciar en el campo de la zootecnia. Gracias.